Hagamos silencio, que hable el Señor. Querida comunidad, nuevamente con ustedes para compartir una breve reflexión sobre el Evangelio del día de hoy, que está tomado del Evangelio de San Marcos, del capítulo 2, de los versículos 23 al 28, que dice así. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió, ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Podríamos nosotros descubrir aquí algunos aspectos. Primero, que Jesús iba caminando y a lo mejor lo que en ese entonces no encontraban supermercados las 24 horas abiertos, encontraban campos grandes de espigas, en donde doradas por el sol, tostadas, los discípulos nos manifiestan pues que son realmente hombres como nosotros, que tenían hambre, que tenían necesidad, que querían alimentarse, que querían ver, y entonces descubrían que podían alimentarse de eso para poder seguir con la misión de Dios. Y entonces, tal pareciera que aquí nada más se quedan viendo qué es lo que hace Jesús, cómo lo hace, para qué lo hace, para poder decirle cosas que no son correctas. Y a veces así en nuestra vida también actuamos nosotros. Porque si no, entonces tendremos que preguntarnos, porque nos quedamos un poquito más como en el hecho de simplemente leyes normativas. Y entonces tendríamos que preguntarnos, ¿cómo voy a misa los domingos? ¿Por obligación o por convicción? Porque si voy por obligación, a lo mejor de nada sirve, y entonces la misa se hace aburrida, se hace tediosa. Y si voy por convicción, entonces es porque pongo atención, me pongo a ver qué es lo que el Señor me quiere decir. Para los judíos el sábado era un día sagrado, y nosotros podríamos decir que nuestro sabbat, como le llaman los judíos, tendría que ser nuestro domingo, el día del encuentro con el Señor. Y si nosotros nos acercamos a Él, podríamos entonces descubrir que si nosotros vemos cómo está nuestra iglesia, tendríamos que hacer algo para cambiar. Sí, David hizo algunas cosas buenas, entre otras no tan buenas como esto de comerse los panes sagrados. Sin embargo, tendríamos que preguntarnos, ¿por qué se me hace aburrida la misa? ¿Por qué entonces critico esto? ¿Por qué entonces critico lo otro? Porque entonces tampoco estoy poniendo yo lo que está de mi parte. Si nosotros viéramos lo que tenemos que hacer, a lo mejor nuestra celebración de la Eucaristía sería más amena, más tranquila, porque vengo con disposición, porque vengo con entusiasmo. Pero lo más importante, la misión. Que cuando nosotros vemos y descubrimos al otro, lo hacemos con alegría, con entusiasmo, como Cristo nos enseñó. Pero si también nosotros estamos tristes, estamos aburridos, estamos serios, no es el Cristo que queremos transmitir. No es un Cristo que nos dice, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado y de todos ustedes. Y ustedes tienen que creerle eso al Señor. Por eso es que decía yo, a veces nos quedamos solamente con las normativas, nos quedamos solamente con las leyes, o nos quedamos solamente viendo los errores que cometen los demás. Y se nos olvida que el Señor va más allá, que el Señor se preocupa por el interior del ser humano, se preocupa por una vivencia especial y diferente de la Eucaristía, y nos enseña y nos hace descubrir la grandeza del amor que Dios tiene. Queridos hermanos, es necesario que aprendamos nosotros a descubrir que todo lo que hace el Señor es bueno, nos invita y nos exhorta a hacer las cosas mejor. Que en este día puedas ir descubriendo cuál es tu experiencia de Dios a través de la Eucaristía. Y si todavía no te llena, entonces empieza a ver tu corazón para que veas qué es lo que tienes dentro. Y que entonces en lugar de ver lo negativo que tienen los demás, podamos descubrir la grandeza del amor de Dios en medio del hermano que te saluda, del hermano que te sonríe y de la misión que tú tienes, de anunciar la palabra de Dios donde quiera que te encuentres. Que el Señor te conceda la gracia de poder descubrir lo que Él espera de ti.